Entonces dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo sabe? Antes de pedirle nada. Antes de pedirle nada, el Señor sabe. Dios dice, porque los gentiles, o sea, los no judíos en ese caso, buscan estas cosas, todas estas cosas, las cosas, en los versos anteriores lo mencionan, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Lo puede llevar para adentro eso usted? No diga amén si no está dispuesto a que entre. Porque eso te va a traer una revelación a tu vida. Saber que el papá, Padre Celestial, Padre nuestro que está en el cielo, ese papá sabe de qué cosas tenemos y tendremos necesidad. Y nos dice algunas cosas. ¿Cuántas cosas dice? Todas estas cosas de la vida. No está hablando de excentricidades, de cosas por allá arriba locas o superfluas, sino está hablando de las cosas esenciales, de las cosas que necesitamos para la vida cotidiana, para los proyectos de vida, para el plan que Dios tiene para nosotros. Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Y como buen padre que a él, ¿qué le gusta? Suplir. Le encanta suplir a sus hijos. Nosotros muchas veces vamos al Padre como que Él no está dispuesto a concedernos lo que necesitamos. Y le decimos, por favor, Padre. Cuando decimos por favor a Dios, no estamos creyendo de que Él tiene el corazón, que además de saber la necesidad, tiene el corazón para darlo. Y salimos del tiempo de oración frustrados, enojados, calientes, revirados y desanimados, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no está dispuesto. Por eso le pedimos por favor. Y no es que Dios no entienda lo que queremos decir. Lo que pasa es con qué intención nos estamos dirigiendo a Él. Si no, lo correcto sería, basado en esta palabra, decir, Padre, yo sé que vos dijiste esto. ¿Entiende la diferencia? Decir, Padre, dame. Sí, está bien. El Señor dijo, pídeme y te daré. Pero pídeme basado en qué. Cuando pedimos, ¿basado en qué? ¿Basamos nuestra petición en la necesidad o en el plan de Dios para nosotros a través de la necesidad? Mayormente pedimos para que se nos supla la necesidad. Pero dice el Padre, ya sabe. ¿Sabe de antemano? ¿De qué cosas? De todas las cosas que vamos a tener necesidad. Él espera que nosotros nos basemos en su palabra para orar. Y para eso tenemos que conocerla, y volveríamos a dar vuelta y terminamos en el mismo lugar. Si somos desconocedores de las promesas que Dios nos ha hecho, y nos podamos parar en ellas y reclamar esa promesa basado en, no basado en la necesidad, sino basado en lo que Él va a hacer a través de esa necesidad, entonces claro, las oraciones rebotan contra el techo. Y nos vamos a sentir que perdimos el tiempo, oré y no pasa nada. Yo oré, como digo siempre, oré, claro, pero ¿basado en qué oraste? ¿Qué promesa reclamaste? ¿Te la inventaste la promesa o fuiste con el dedo, esta me gustó, ahora Padre? No es así. Dentro de la relación de ida y vuelta con Dios, cuando vos escuchás a Dios, te va a dar una palabra específica, ¿sí? Que se llama, en griego se llama rema, R-H-E-M-A. Eso significa la palabra revelada, porque está la palabra logos, que significa la palabra escrita. Pero la palabra rema está diciendo que Dios te va a dar en la necesidad una revelación de algo que Él está haciendo y hará. ¿Y a dónde te conducirá una vez que te saque de la necesidad? Si no, vamos a pedir para que nos saque el problema y después volver a caer a los pocos tiempos en el mismo problema. Porque nuestra visión fue, sacame del pozo. Y nada más. David, un hombre, un adorador de Dios, un hombre ungido por Dios para adoración, era un adorador viviente, en un momento de su vida
se va al pozo. Y le dijo al Señor, sácame de este pozo. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Dijo o no? Dijo, sácame de este pozo, ¿sí o no? ¿Qué dirías vos? Gracias, Señor, por estar en el pozo. Dijo, sácame de este pozo. ¿Sí o no? ¿Dijo o no dijo? Acá hay una que dice que no dijo eso. Bueno, en primer lugar, ¿sabe que está ese pasaje en los Salmos, no sabe? Vamos a empezar por ahí. Por eso digo, si desconoces la palabra, ¿qué promesa vas a reclamar? La que sale de algún mensaje de acá. Dijo, sácame de este pozo. ¿Amén? No. Sácame, que ya se aprendieron cómo soy yo, ¿no? Sácame de este pozo para que te pueda adorar. ¿Qué había perdido? El sentido de la adoración. Dios no te va a sacar y me va a sacar para otra vez, a los pocos tiempos, a la poca, o hasta el otro día, caer del mismo, el mismo pozo. Porque hicimos una petición sin propósito, no basado en lo que Él tiene planeado. Dios no nos permite pasar por situaciones difíciles, no porque Él las crea, sino porque Él de ahí va a enseñarnos algo a nosotros y va a sacar de nosotros aquello que ni siquiera sabíamos que estaba. Y lo va a usar para que Él, su nombre, sea engrandecido. Para que tengan sentido muchas de las canciones y muchas de las palabras que salen por tu boca, Señor, sea engrandecido sea tu nombre, que tu nombre sea grande. Y dice, ¿cómo? Bueno, a través de esas situaciones, las que no nos gustan. Dios hace las cosas con propósito. Entonces digo, sácame de este pozo en el que me metí, para que vuelva al estado de adoración en que yo vivía. Hay una diferencia enorme entre saber que Él sabe mis necesidades y pedirle que me saque de las necesidades para volver a repetir y caer otra vez en necesidad. Hay necesidades y necesidades. Hay necesidades en las que yo me meto por rebeldía, por desobediencia, por caprichoso, por terco, por no obedecer, en otras palabras, lo que Dios dice en su palabra. Podría evitar, pero me meto de cabeza. Y después están las necesidades que se crean como ser humano, pero que Dios está detrás del tema y las utiliza porque consagré mi vida a Él. Entonces Él utiliza esas necesidades para edificar fortaleza en mí, para que yo mañana pueda ayudar a otros, diciendo yo pasé por el valle, salí del otro lado y salí en victoria. Te puedo decir que vení conmigo que yo sé la salida. Perdón, son dos clases habitualmente diferentes de necesidad. Una en la que yo me meto, otra en la que el Señor permite. Y es lo que está diciendo de acá. Hablando de los que no creían, dice, ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, y repito otra vez la palabra, sabe. Decir, sabe. Dios no es estúpido, como digo siempre. Nosotros creemos que es estúpido. No, sí. Cuando vos vas a reclamar algo que no deberías reclamar, sino que deberías usar, pensás que Dios es estúpido. Él sabe. Él sabe. ¿O no sabe? Los que no sabemos somos nosotros. Los que nos tenemos que enterar cómo estamos somos nosotros, no Él. Él le dijo al pueblo, cuando lo iba llevando de la esclavitud a la tierra que les había prometido, dice que les permitió afligiéndote y probándote para saber qué había en tu corazón. No es que no lo supiera, lo que tenían que enterarse cómo estaban eran ellos. Afligiéndote y probándote para saber si habías de guardar o no mi palabra y obedecer mis mandamientos. ¿Por qué pasaban por diferentes situaciones? Primero, porque se metieron ellos de cabeza con su boca. Hablaron lo que no debían, confesaron lo que no debían, se metieron. Pero Dios no lo dejó, sino que les quería enseñar, a través de lo que estaban pasando, las necesidades, qué había en el corazón de ellos, cuál era el estado del corazón de ellos. Muchas veces en los estados que caemos, empezamos a acusar a los demás como responsables de, sean los más cercanos, esposo, esposa, hijo, jefe, lo que sea, para justificar que no se ha descubierto mi corazón. Repito, dije que hay necesidad. Cuando parece que necesidad lo único que es plata. No, hay necesidades emocionales que afectan las necesidades físicas y las materiales, por si no saben. Hay necesidades relacionales
que tiene que ser sanada. Y para eso el Señor la suple. Él preparó todo lo que necesitaba, todo el paquete ya el Señor lo tiene preparado. Entonces, cuidado cuando vas a pedir por alguna necesidad. Con esto quiero cerrar aquí. ¿Basada en qué? ¿En qué basas tu petición? ¿En la necesidad? Señor, sacame de esta, pero no decir la siguiente frase, para que te pueda adorar, para que pueda ir a un nivel mayor, para que pueda crecer, para que pueda madurar. Ahora cuál es esa condición de mi corazón. Ahora sacame porque ya entendí. ¿Entiendes la diferencia? En que Dios te saque y no entendiste nada. Sería un padre muy malo. Si Dios te saca del problema, de la situación, de la necesidad, y no te permite entender absolutamente nada. Sería un padre muy malo. Entonces Dios le dijo al pueblo, afligiéndote y probándote para ver qué había en tu corazón. Si habías o no, aclara bien, si habías o no de obedecer mis mandamientos. Entonces repito, Dios sabía. Él sabe de ti y de mí. El tema es qué hacemos a la hora de cuál es, con qué fundamento nos presentamos para pedirle algo. Él planteó los fundamentos claritos. Primero, Él sabe. Inmediatamente lo declaró en su palabra, así que yo me tengo que parar en su palabra para poder pedir algo que sea de acuerdo a su voluntad y no a mi capricho, a mi deseo, a mi propósito, a mi tiempo y como me dé la gana. Hay una enorme diferencia. Por eso lo sube y baja hasta que cada vez son más bajos, ya no pide nada, ya ni ora, ya ni busca a Dios, porque total no me sacó, me dejó, me abandonó, ya Dios no está conmigo. Lo hace a Dios mentiroso con tal de justificar su vida. ¿Puede decir amén? Y puede decirlo. No porque yo lo digo, sino porque está en la palabra. Es tal cual. Entonces, ¿cuál es el concepto que está en tu cabeza de aquí en más? O que va a estar en tu cabeza a la hora de pedir algo. Si el Padre sabe, dije, ¿sabe o no sabe? Sabe. Bien. Entonces, ¿por dónde arranco? Escucha silencio. Sí. Empezamos por dar gracias. No arrancamos por pedir, arrancamos por dar gracias. Señor, yo sé que vos sabés. Señor, yo sé que no estás mirando para otro lado. Yo sé que vos lo entendés todo. Yo me siento así de esta manera, si lo puedes decir, por eso están los salmos, ¿no? Ahí Dios permitió que David escribiera los salmos, para ahí se manifiestan todas las emociones y los sentimientos. Él no se reservó nada, le dijo a Dios un montón de cosas como se sentía y como no se sentía. Pero en la mitad del salmo para abajo, después comienza a confesar lo que Dios iba a hacer. Él se basaba en las promesas de Dios. Le decía cómo se sentía y dice cosas tremendas. Sus emociones hechas paté, su mente totalmente torcida, sus sentimientos estaban cruzados, etc. Todo lo bajo de los sentimientos, él los vivió. Dios permitió que lo escribiera, para que después, a través de la mitad del salmo, ese salmo para abajo, él declarara, sí, yo estoy así, pero. Yo vivo así, pero. Aún en su peor momento, Salmo 51, cuando se había mandado, él confiesa ahí, en la mitad del Salmo para abajo, él confiesa y dice, esta restauración que me vas a dar, después de mi arrepentimiento, me va a llevar que yo le hable a otros de tu amor. Así funciona Dios. Funciona basado en su palabra, no solamente en que yo le manifieste mi necesidad. Primero porque ya la sabe. Y si la sabe, porque tengo que orar. Porque Él dice que confesemos, para que luego recordemos cómo estábamos y a dónde estamos ahora. Hay un poder en confesar las cosas, en declarar las cosas. Hay un poder que brota, es sobrenatural, en el momento de soltar la petición. Y dice, con acciones de gracia, automáticamente en el medio empieza el Espíritu de Dios a trabajar. Nosotros hacemos las cosas por separado. O todo espíritu y nada de nosotros. O todo de nosotros y nada del espíritu. Son las dos cosas que vamos a contar. ¿Alguien me contiene que se llame? No dice amén. Entonces aprenda a pararse en la palabra. Y para poder pararse en una promesa, usted tiene que conocer
Y no es la palabra, es la palabra de Dios. A ese Dios que usted le va a orar. Y dice, vos me conversás conmigo basado en lo que te pregunto. Dios te pregunta, ¿basado en qué? Y en lo que dijo el pastor. Y en lo que dice una canción. Y en lo que alguien me dijo, o oí por ahí un video. No. Eso está bueno, pero no funciona así. La relación con Dios no funciona por un video, no funciona por algo por allí volátil. Funciona por una relación contigo como hijo o como hija. Así funciona Dios. Nosotros lo queremos hacer funcionar según como yo me sienta. Por eso decimos, ay, hoy sentí de Dios. Y al otro día de la reunión, ay, pues no siento nada. No sé qué pasó. Pasan de 45 de fiebre a menos 10. No sé cómo hacen. No es por los sentimientos, dijo el hermano de Jonah, es por fe. Y no tú ni mi fe, porque si fuera por esa tampoco marchamos. Es la fe de Dios en nosotros la que se activa para creerle a lo que Dios dijo. Porque yo voy a ir con mi fe natural, humana, y voy a querer sacar de la palabra de Dios algo. Pero cuando voy con la propia fe que ya Dios, la medida de fe que dice que Dios repartió a cada uno, voy con esa fe y la pongo en práctica. Señor, tu palabra dice, ahí se encuentra lo dicho por Dios y lo que Dios puso en nosotros. Y algo tiene que pasar, lógico que sí. Hay una diferencia enorme. Que cuando voy a orar porque hay que orar, porque voy a leer porque hay que leer, o porque yo qué sé, voy a pedir porque hay que pedir. El Señor dijo varios, no me deja ir para ahí, no sé por qué. El Señor dijo en varios lugares de la palabra de Él, en diferentes ocasiones y situaciones y necesidades. Él dijo, pedir, por ejemplo, y se oye. Llamar. Buscar. Porque todo aquel que pide, quiere decir que hay algo. No solo pide. Hay una recepción. Dice que pide, basado en la palabra, que dice Entonces, si yo estoy pidiendo algo, ¿estoy preparado para la respuesta? Déjalo estar bien. Ese es el lugar de él. Así tenemos que hacer nosotros. Libre. Ahí va. Pide. ¿Para qué pide? A veces pedimos sin la esperanza de recibir. Solamente porque el verbo dice pedir. Pero Jesús dijo, todo aquel que pide, basado en su voluntad, en su propósito, está en la palabra, todo aquel que pide, recibe. ¿Por qué muchas veces no recibimos? En Santiago, el libro de Santiago contesta eso. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deseos. No sabemos ni pedir. Y el libro de Romanos, capítulo 8, verso 36, si mal no recuerdo, dice que cuando nosotros no sabemos pedir como conviene, que es el 99% de las veces, dice que el Espíritu Santo toma nuestra petición, que es conforme a la voluntad de Dios, dice que la lleva al Padre, y a esa petición es escuchada, es recibida y también impartida. Entonces hay modelos en la palabra de Dios para que podamos avanzar, no retroceder, para que podamos conquistar. No dice que no vamos a pasar por situaciones, vamos a pasar, están garantidas. El tema es cómo la pasamos. O dando lástima, o con el dolor, pero yo sé que voy a, porque el Padre sabe que tengo cierta necesidad. Y Él le encanta suplir necesidades, pero no suple necesidades mediante caprichos o durezas de corazón o terquedad. Porque a mí, porque yo, porque Padre, vos fijate, porque tratamos de hacer que el ser de entender a Dios. Dios conoce la esencia, la médula del tema de por qué estamos pidiendo algo. Y como dije, hay en el libro de Santiago dice, pedís y no recibís. Otra vez la conexión, ¿no? Todo aquel que pide, recibe. Y Pablo dice allí,
Pedís y no recibís. Porque pedís que mal. O sea que hay una manera correcta de pedir y otra mala. ¿Cómo haces tus peticiones? En Filipenses capítulo 4 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Dice? ¿Dice o no dice? ¿Dice o no dice? Por nada estéis afanosos, ansiosos, preocupados, estresados, que sabe que por naturaleza vos estás, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ese es el modelo para comenzar a pedir algo. Dar gracias antes de recibir nada. ¿Por qué? Porque mi Padre sabe de qué cosas tengo necesidad antes que se las pida. Entonces, ¿vos ves la conexión ahí? ¿Ves la conexión o no la ves? Entonces, cuando vos y yo oramos basado en la palabra de Dios, ahí entramos a ser guardados de, lo del título del mensaje de hoy, que todo lo que se presenta en ciertas ocasiones no es de Dios. O sea, toda respuesta que pueda llegar en una necesidad no es de Dios. ¿Y cómo aprendo a saber cuál es cuál y cuál sí, cuál no? Bueno, si estoy pidiendo que me saque de una situación, sea que me metí o en el camino del servicio a Dios, tengo que pasar por allí, ¿cuál es el propósito por el cual quiero salir del momento que estoy? ¿Cuál es la motivación? ¿Solo salir del problema? ¿Solo dejar de sufrir? ¿Solo dejar de pasar? ¿Qué hay detrás de eso? Porque está basado en que mi Padre sabe. Entonces, ¿y sabe por qué me dejó meterme en eso? Nadie te puso un revólver para meterte en cierta situación. La mayoría lo hace por desconocimiento de la palabra, porque la palabra es más que suficiente Cristo como para advertirnos. El Padre puso escrito en su palabra las advertencias de que por acá no es por acá. Pero como no nos importa, nos metemos. Nuestras emociones y sentimientos son las que gobiernan, son las que mandan y nos mandamos, como que es de Dios. Y si Dios está permitiendo que pasemos por algunas situaciones, porque Él está trabajando, Él está haciendo algo, Él está tratando de mostrarme algo en mí que yo necesito saber, que no sé, para el próximo paso o nivel donde Él me vaya a colocar. Esto lo he dicho, no sé, este año 30, 40 veces. ¿Y será que Dios lo está repitiendo porque parece que no estamos entendiendo? Y esa es la causa de la falta de crecimiento, de avance, de madurez de muchos cristianos. Solamente mira el ombligo, sacame este problema, esta crisis, esta otra, y ves que de crisis en crisis, problema. Para mí un momento, no hay un poquito de... No hay. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa que no hay avance? ¿Qué pasa que no hay? Entonces Dios, para unos sí, para otros no. Ahí no dice Dios que para unos sí y para otros no. También dijo tantas cosas el Señor referente a eso. Pero nunca garantizó ni la fecha ni la hora en que lo va a dar. Dijo: el que cree, recibe. Si puedes creer, como bueno, verás la gloria. Sí, pero hay que ver la gloria de Dios cuando estoy hecho paté o cuando mi situación es desesperante. Ahí que se requiere de algo que nosotros no tenemos por naturaleza. Es lo de Él, es la fe, no es de Él en nosotros. Y ese botón, ¿cómo nos cuesta ponerlo? Apretar el botoncito, hacer clic en ese botón para que se desate esa fe. Utilizamos la nuestra, y cuando la nuestra se nos agota todo el resto. Entonces nuestras oraciones muchas veces no son oraciones, son simplemente imposiciones, mandatos, órdenes que le damos a Dios, o ruegos: por favor,
Bueno, no sé. ¿Me están entendiendo lo que digo? Creo que esto de las necesidades nos abarca todo el día, todos los días, y la tierra, como dije al principio, es importante porque muchas veces, la gran mayoría, por no decir prácticamente todas las veces, son los impedimentos para, como pueden ser también las oportunidades para. La necesidad puede ser un impedimento, y lo utilizo como tal, en mis emociones, lógico, o es una oportunidad para ir a la próxima etapa. Ese próximo nivel, las cosas que no he visto, las cosas nuevas. Bueno, ¿cómo crees que van a llegar? ¿De qué manera van a ser presentes? Viene un paquetito que te lo manda DAC, tomá, mirá, abrido, y ahí no es así. Son cosas por las que atravesamos a diario. Algunas duran mucho tiempo, otras duran breve tiempo, de diferentes grados de intensidad, profundidad, pero todas conducen a los hijos de las hijas de Dios, todas conducen a lo mismo, a que no estemos siempre en el mismo nivel, que no estemos siempre, porque mucha gente pasa por las congregaciones, docenas de personas, sin exagerar nada, cientos de personas a lo largo de años, y no permanecen la mayoría. Porque lo único que está es suplir una necesidad, y nada más, no le importa al resto, no le importa más nada. Ni se importa quién se lo suple. Puede ser que el diablo se la pueda suplir igual, tan loco es la vida. No van a decir que el diablo... Pero el diablo sabe engañar, es un sutil engañador. Entonces, está en un tiempo, se le suple la necesidad, terminó el problema, estamos bien, estoy mejor, hasta que desaparece. Nunca entendió que si llegó a un lugar era porque Dios tenía un plan en ese lugar para subir. No era simple. La necesidad simplemente fue el nexo, fue el vínculo, fue la forma de que Dios nos pudiera atraer para hacer algo nosotros. Y ya está. Cuando uno pierde de vista eso, entonces somos pasajeros. Estamos hasta que entienda que el viaje terminó, me bajo. Lo que yo dijo el otro día, ¿no? Abandono, me aparto, dejo, me tomo un tiempo. Bueno, hasta ahí llegó mi boleto. Qué estupidez, ¿no? Pensando que eso lo va a dejar en la cumbre de la vida. Y es cuando arranca de ahí la caída en pique. Porque no entendió para qué pasaba por esa necesidad. Entendió que tenía que salir del problema. Por eso la gente corre a los brujos, ¿no? Corre a los psiquiatras, corre a los psicólogos, corre a cuanta cosa nueva aparece con tal de pare de sufrir. Nadie queremos sufrir. Nadie. Pero la palabra de Dios lamentablemente, bueno, sí, lamentablemente, pero en la parte humana sí, no queremos pasar por diferentes situaciones. Queremos que todo nos pase y nos vaya espectacularmente bien, sin molestia. Entonces, como nos va todo tan bien, ¿para qué queremos la fe? ¿Para qué queremos a Dios? ¿Para qué queremos la oración? ¿Para qué necesitamos congregar? ¿Para qué necesitamos? Nada. Y estoy bien. Estamos bien. Es cuando más peligro hay. Es el momento cuando más peligro, cuando las cosas empezaron a andar bien, es cuando más peligro hay. ¿Cómo? Claro, porque ya no necesito lo que me trajo a buscar que Dios interviene en mi vida. No estoy bien. O esa, como le dije tantas veces a ustedes, ¿no? ¿Cómo estoy? Pastor, estamos mejor, vamos mejor. No entendiste nada. ¿Estamos mejor? ¡Bum! Y no estoy maldiciendo. Próximo ruido que se va a escuchar es el golpe de la caída. Estamos mejor. O sea, en otras palabras, hicimos un esfuerzo, estamos mejor. Dios no intervino. Hicimos un esfuerzo, con otras palabras, pero bueno, y dejamos esto y por lo otro. Estamos mejor. Allá tú. Si usted encuentra en la Biblia un pasaje que diga estamos mejor,
que Dios diga que estamos mejor, muéstremelo por favor. Dios no mejora las cosas, aunque en criollo entendamos qué significa estar mejor. Dios nunca mejora las cosas, jamás. Dios nunca mejora las cosas. Dios hace nueva todas las cosas, que no es lo mismo. Nueva significa que no voy a pasar otra vez a repetir el plato de vuelta. Nuevas son cosas donde Dios me va a llevar de la mano porque yo no sé ir. Nueva significa que desconozco el camino, necesito seguirlo a Él. Nueva. Lo otro es viejo y sabido. Y voy a repetir el plato. Voy a caer de vuelta en la misma historia, pero ya yo creo igual, peor. Porque ahora sabiendo que no era por ahí, me mando de vuelta otra vez. ¿Por qué? Porque arriba, el surquito acá arriba quedó, la aguja quedó en el mismo lugar, la púa quedó en el mismo lugar, entonces voy a repetir la misma historia, el mismo tipo de pensamiento, las mismas reacciones, las mismas palabras. Y así, le digo, pasa a la gente, está un tiempo y desaparece, porque nunca entendió que su necesidad por la que atravesaba era parte del plan de Dios para llevarlo a otra. ¿De qué serviría que Dios nos saque de los problemas? Es como sacar a un bicho que se empantanó y dejarlo al lado. Usted ha visto seguramente en una documental, en un video donde sacan animales que están empantanados, se lo están tragando, se van a morir. Los sacan y automáticamente se los espantan, hace que salgan del lado donde cayeron. El Señor nos saca y nos quedamos parados en el borde de donde nos caímos. ¿Qué va a pasar? Jesús lo dijo otra palabra mucho más elegantes. Dice que el perro vuelve a su... Y el chancho, el cerdo, dice, lavado, perfumado, con moñito, vuelve a dónde? Por naturaleza. Nosotros como naturaleza pecadora, caída, rebelde contra Dios, si no es por la mano de Dios que nos sostiene, vivimos metidos en el chiquero. Si el Señor nos soltara medio milímetro, vamos de cabeza al chiquero por naturaleza. Entonces, ¿cómo son tus peticiones? ¿Qué clase de peticiones realizás a Dios? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Cuando pedís algo a Dios. Hay gente que pide, recibe, en poco tiempo se le ve de vuelta a la misma. ¿Y qué pasó? Es que no estaban preparados para recibir la respuesta. Pedís y recibirás. Amén. Amén. Bien, Bárbara, ¿y qué? ¿Te preparaste para recibir? Para prepararse para recibir de una petición que es todo lo que está causando el motivo de la petición. Si yo pido y voy con el mismo corazón, estoy con el mismo corazón, cuando venga la respuesta, no encuentro a dónde me para la respuesta. ¿Se entiende o no se entiende? Si yo un acto de mi voluntad, basado en la palabra de Dios, arranco lo que es el motivo por el cual yo dirijo a Dios la oración, para que cuando venga la respuesta, haya cabida en mí. Es como la gente que gana, no sé, se gana por ahí, en un sorteo se gana una fortuna. Al poco tiempo está más pobre que antes, porque nunca se preparó para recibir nada, ni cómo administrar, ni cómo manejar lo que iba a recibir. Para recibir la respuesta a lo que pedimos, Dios lo va a retirar, lo mandó, no lo va a retirar, pero lo vamos a perder, lo vamos a echar a perder. Cuando pidas algo, empieza por dar de corazón que te condujeron a esa situación. Si no las arrancás de vos, si no arrancás esa manera de pensar de vos, ¿qué va a pasar? La respuesta cuando venga, ni te enterás. Te podrás salpicar, pero no recibiste. Porque dice, todo aquel que pide,
Pero para recibir, tengo que disponerme a recibir. Son los verbos. La necesidad o qué Él va a sacar de esa necesidad, qué te va a enseñar, dónde te va a colocar, qué te motiva exactamente. Simplemente salir del problema, volverás al problema. Porque dice en Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque lo vas a usar para usarlo, gastar ese puesto de deleite, o sea, en tus propios deseos, satisfacer tu propio deseo. Entonces dice, no te lo doy. Un padre bueno, pedís y no recibís. ¿Cuánta gente pide y da y dice, pero yo pido? Pero ¿en base a qué estás pidiendo? Vuelvo a repetir, ¿en base a qué pedís? Por eso muchos abandonan lo que se llama la oración, lo abandonan, ni siquiera oran. ¿Por qué no? Porque saben la respuesta. Saben que antes que la respuesta llegue, primero tienen que encontrar un lugar donde la respuesta entre. Tiene que haber un vacío en la mente de todo lo que causó el problema en el que estoy. Para que entonces, cuando la respuesta venga, cuando la respuesta llega, ¿saben qué va a pasar? Vas a tener que pasar a testimonio automáticamente porque el cambio va a ser evidente. La situación va a ser evidente. Y ya no volverás a la misma porque cambiaste la actitud con la cual te llevó a donde estaba. Y cuando viene la respuesta, Dios hace esto. Pero si no, pedís y no recibís porque estás pidiendo mal. Entonces pregúntate, cuando ores por una necesidad, no hablo de adorar, no hablo de la gracia, eso está por fuera. Cuando estás pidiendo algo puntual y específico, ¿por qué no llega la respuesta? ¿Por qué sentís como todo un vacío? Como que es en vano. Bueno, porque es muy probable que no te estás preparando para recibir la respuesta. Lo más seguro es que no te estés preparando, no estés vaciándote para que cuando la respuesta venga, ¡wow! Sucedió. Sucederá, dice, ¿no? La canción, sucederá. ¿En quiénes va a suceder? Si tu mente sigue siendo la misma manera de pensar, la misma manera de ver las cosas, pero estás insistiendo que Dios te tiene que oír. La mejor manera cuando no sabemos cómo orar por algo, lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8. Cállate la boca. Es decir, el Espíritu Santo no sé orar como conviene, dice él. Pero vos sí sabes. El Espíritu va a tomar de tu corazón, no de tu mente, de tu corazón. El sentir se lo va a llevar al Padre. Dice que el Padre que conoce la intención del Espíritu responderá conforme a su voluntad. Es una diferencia enorme del tipo de oración. Y eso te llevaría a potenciarte en oración de una manera increíble. Y la congregación entera sería afectada porque cambiaste el formato de presentarte delante de Él. Dejate de mendigar, dejate de exigirlo, dejate de tomar a Dios como tu mandadero, dejate de acercarte a Dios porque simplemente le dice que hay que orar, dejate de hacerlo de esa manera, andá en la manera correcta. Porque papá sabe tus y mis necesidades. Le encanta suplir esas necesidades. Si nosotros, dice, siendo malos, dijo Jesús, le sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, malos por naturaleza, no malos de la maldad, malos por naturaleza, le sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Dónde está el misterio? Es la intención con qué. Y el motivo, el por qué. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero que me saque de esa necesidad? ¿Por qué otros vos los ves que de repente, los ves que cambian sus vidas, cambian su matrimonio, los ves prosperar, los ves avanzar, los ves que Dios los comienza a usar? ¿Por qué y vos no? ¿Que vos sois hijastro? ¿Hijastra? Dios no tiene hijos y enterados, tiene hijos. Dios tiene hijos. Por lo tanto, los trata todos. ¿Y por qué aquel sí a mí no?
y no te pusiste a pensar, en vez de gastar saliva en criticar, no te pusiste a pensar qué habrá hecho aquel o aquella, qué actitud habrá tenido para que tenga una respuesta que yo no tengo. En vez de celo y envidia, crítica y murmuración y chisme, ¿por qué no te interesa qué hizo aquel o aquella para que Dios le respondiera de esa manera tan grande? Eso es sabiduría. ¿Pero qué es más fácil? Emparejar para. Entonces, ¿y vos crees que eso te va a bendecir? ¿Vos crees que eso te va a exaltar? ¿Vos crees que eso te va a oír y que Dios te va a responder? No, si el Señor dijo claramente de ese tipo de gente, que al altivo lo mira ni siquiera lo escucha, lo mira Está clarito en la palabra, hermano, no hay nada como errarle. Si erramos, erramos porque queremos. Porque se nos antoja y no, porque no se nos antoja cambiar o permitir el cambio. Entonces insistimos con las viejas oraciones y oramos lo mismo que hace 40 años atrás. Pedimos las mismas cosas y dale con lo mismo y dale con lo mismo. Y lo que Dios lo busca, que nos cansemos. Y no veo el cambio, y lo veo en otros, y primero lo veo, parece que para otros sí, para mí no. Entonces, ¿qué tipo de Dios es el tuyo? El mío por lo menos es un Dios justo. El mío por lo menos sé que es un Dios fiel. El mío sé que por lo menos no miente. El tuyo no sé, el mío no miente. Señal de que se está equivocando, ¿quién es? ¿Dios o yo? ¿Dios o yo? Clara la respuesta, ¿no? Ahí sí que es clara la respuesta. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios para saber cómo Él interactúa con nosotros. Todos los días, en cualquier necesidad o en cualquier momento en el que no tengo necesidades exponentes. ¿Cómo es? Y la única manera, hermano, es el arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, ¿no? La palabra de Dios es la espada, es la única arma de defensa que tenemos para cortar toda insinuación, toda oferta, toda tentación que Satanás tiene contra nosotros. Y si no la usamos, la mayoría desconoce. Entonces, claro, Satanás dice, usted no sabe nada, yo sé, pues el diablo sabe lo que la Biblia dice, lo que Dios dijo, y lo utiliza en contra. No es simplemente para leerla, porque bueno, vos vas a leerla. No, es, ¿sí? Para los momentos sé que la respuesta está ahí adentro. Sé que papá, que sabe mi necesidad, dice, mirá, ahí está, es por acá, vení, es por acá. No, pero es por acá. Y el Señor lo dijo 2 veces en su palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. A mí me parece, yo creo que, pero su fin dice camino de... esa la sabe. Y Jesús lo dijo 2 veces. Hay caminos que a mí, en lo natural me parece, pero es por acá. Y dijo, no es por ahí, es por acá. Pero el por acá indica que mi voluntad se tiene que rendir. Por eso prefiero este camino, es por acá. Por acá tengo que agachar, tengo que someterme, tengo que sujetarme y obedecer. Por acá no. A mí me parece. Es a ti que te parece, pero ¿qué le parece a él? Vete de pie, por favor. Inclina tu rostro delante del que te ha hablado, no de mí. Y piensa un momentito, ¿cuánta clase de oración has hecho? ¿Qué tipo de oración has hecho al día de hoy, hasta el día de hoy? Que vos sabés que no pasaron el techo. Y que te tienen en esa condición al punto del hartazgo, de tirar todo, de patear todo como la mejor opción, como si esa fuera la opción de vida, cuando Dios tiene otra cosa completamente diferente como buen padre que es. ¿Por qué has permitido que los cables se te crucen? Tomando la opción me abandono, dejo, tiro, me voy, me aparto. Todo ese tipo de fraserío estúpido, idiota que viene de Satanás y no de Dios. Porque Dios nunca quiere que se vaya, quiere que te arrimes a Él. ¿Por qué ha venido siempre a menos en vez de a más? ¿Por qué se ha satisfacido, dado esa satisfacción de culpar a los demás, culpar a la iglesia, culpar a los pastores, culpar al marido, a la mujer, a los hermanos o a cualquier situación con tal de salvaguardar tu propio ego? Pregúntate por qué
oraciones nunca llegaron, ni menos tuvieron respuesta. ¿Por qué? Porque pensás que tenés 10, 15, 20 años conociendo el Evangelio y ya está todo hecho. No, está para empezar todavía. Todavía está para empezar. No, yo me considero que, como decía el apóstol Pablo, no lo he alcanzado todavía, sino que prosigo para ver si... Y si alguien tenía algo para decir después de Jesús, era Pablo. Y sin embargo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, de ninguna manera, sino que prosigo para ver. Dice que la medida y la estatura de la plenitud es Cristo, y Cristo no lo completamos nunca acá en la tierra. Así que no hay techo. No hay techo, no hay límite, lo hemos puesto nosotros. En nuestra creencia de que porque tenemos cierta cantidad de tiempo esto, o porque ya algo conocemos, ya lo sabemos todo, no sabemos nada. Deberíamos empezar como lo que dijo el filósofo una vez, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y de ahí arrancar de vuelta. Yo solo sé que no sé nada. Y gracias por lo que hemos aprendido hasta hoy. Y gracias por lo que hemos podido alcanzar hasta hoy. Y gracias. Pero hay cosas nuevas que nos tienen que ser mostradas. ¿Por qué estoy pasando por esta crisis? ¿Por qué paso? ¿Por qué se repite esta necesidad? ¿Por qué otra vez de la misma historia? No es problema de Dios, no es problema de la iglesia, no es problema de los hermanos, ni del pastor alguno, ni del líder alguno. Es nuestro problema en la forma en que nosotros creemos que Dios tiene que actuar, y Dios así no va a actuar. Dios tiene su manera, Él ya lo estableció en su palabra, pero como desconocemos su palabra, entonces no sabemos cómo Dios actúa, entonces pedimos equivocado. Nos acercamos para pedir, exigiendo, demandando, metiéndole la pesada a Dios, a veces amenazándolo. Señor, si no me das esto, tiro todo, dejo todo. Señor, si no me respondes, prepotentes, soberbios, en nuestra forma muchas veces cerrada de dirigirnos a Dios. Con esas palabras o con otras, no importa cuál. A veces hasta en silencio. Porque Dios conoce nuestro corazón también, por la duda, si no estabas enterado. Por eso el Señor arranca su primer mensaje, ¿no? En la tierra dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No lo salgas a buscar por allá. Está en vos, está en mí, en la persona bendita de Jesús. ¿Hasta cuándo vas a estar resentido con Dios, enojado, pateando? Como Jesús le dijo a Pablo, no dura cosa te da cosas contra el aguijón. Es patearte el clavo para adentro. ¿Hasta cuándo vas a estar caliente, enojado porque la respuesta no llega? ¿No será que no encuentra espacio y la respuesta llegó, está volcada sobre ti y no encuentra espacio adentro de tu vida para meterse adentro? ¿Hacer el milagro? Tanto que hablamos de milagro, de esto, del otro. La respuesta está ahí arriba sobre tu cabeza, pero no se puede volcar porque no encuentra agujero por donde meterse. Tu mente está llena, saturada de vos mismo. Tus propias ideas de cómo son las cosas, porque a mí me parece como que quisiera decirle a Dios cómo tiene que hacerlo. Entonces, ¿cómo puede Dios, que prometió todo aquel que pide, recibe? ¿Cómo podés recibir si no te vaciás de ti mismo, de tu yo, de tu manera de pensar, de tu manera de hacer las cosas, o cómo vos ves las cosas? Si no te vaciás de eso, por más que la respuesta esté parada frente a vos, no la podés ver, no podés recibirla. Entonces lo primero es arrepentirme. Señor, he sido terco, caprichoso, he estado ciego, pensando que vos eras de esta manera, pero ahora me doy cuenta que vos sos completamente de otra manera, porque no conozco tu palabra. Y una de las cosas que pedirle perdón al Señor es: no conozco tu palabra, y por tanto, como no conozco tu palabra, es peco de ignorante, y de Satanás no le importa y lo utiliza en mi contra. Pedirle perdón al Señor y volvete a la palabra. No solo pidas perdón, sino que metete de vuelta, metete de cabeza a hablar con Dios y dejar que Dios te hable a través de su palabra. No es solo leer la palabra, sino que cuando te vas a trabajar, hacer los mandados, lo que sea, el Espíritu Santo va a ir confirmando esa palabra en tu corazón, la va a ir imprimiendo allí como se imprime la tinta en un papel. Y va a quedar grabada en tu corazón, y eso te va a llevar a actuar de otra manera, porque vas a pensar, a hablar y te vas a dirigir a Él con el propósito no solo que te saque del problema, sino que el problema es la causa para subir a otro nivel, para lo que vos te consagraste. Vos te entregaste a Dios.
Señor, acá estoy, perfecto. Dice, bueno, te voy a usar, sí, pero primero hay que sacar esto, hay que sacar lo otro. Y yo voy a poner de lo mío adentro de ti. Porque cuando las cosas no andan como yo se me antoja, yo quiero, la primera cosa es me mando a mudar, me alejo, me aparto, dejo esa fraseología inmunda. Es lo que Satanás promueve, que te aparte, entonces así la rebeldía viene, la desobediencia cae y Satanás hace lo que quiere con tu vida y tu familia. ¿Por qué? Porque nunca hubo reconocimiento y menos arrepentimiento. ¿Te enoja ver que otros avanzan y vos te estás quedando? ¿Te molesta? Es señal de que otros hicieron o dejaron de hacer. Dios les respondió, recibieron la respuesta, se hizo carne en ellos y hoy están avanzando, están creciendo. Y vos todavía vuelto en la crítica, la murmuración, el chisme, el enojo, el rencor, el resentimiento, los famosos malos entendidos, como que eso te lleva a potenciar, como que eso te lleve a ser, no sé, un ángel, actuar de esa manera. ¿No te das cuenta que eso es derrota, humillación, vergüenza? Queremos que el pastor ore por nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a ser parte de orar junto con el pastor para que la respuesta entonces pueda yo recibirla. Yo puedo orar por ti ahora, pero si tu corazón no está dispuesto con arrepentimiento a prepararse limpiándose para la respuesta, ¿cómo crees que llegará la respuesta? ¿Dónde quedará? ¿Quedará colgada sobre tu cabeza? Hasta que te decidas vaciarte de vos mismo. Por eso es más fácil volverse un creyente de iglesia que ser un discípulo de Jesucristo. Es mucho más fácil. Vengo, cumplo y me voy. Después vivo mi vida. Por eso resulta más fácil ir, pedir oración. Pero no estás dispuesto a dejar que esa oración llegue con la respuesta. Otros claman, otros oran por ti, pero vos seguís en la misma tesitura. ¿Cómo crees que Dios puede? Dios va a honrar a los que claman de corazón y son intercesores, por supuesto, pero de ahí a que vos recibas, yo reciba, hay una misma diferencia. La bendición, la respuesta queda colgada sobre la cabeza hasta que la persona se vacíe, para que entonces el cuerno del aceite, la unción, sea volcado. La respuesta llegue y la promesa se cumpla. Todo aquel que pide, recibe. 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 Porque se dispuso a recibir. No siguió siendo caprichoso. No siguió mirando el problema o la situación, la necesidad, como una simple necesidad, sino porque algo Dios va a hacer a través de. Tiene una visión hacia adelante, una visión de futuro. Ve diferente las cosas, porque estoy pasando por esto, pero Dios me va a llevar. Como dice la palabra, ¿no? En el Salmo 23, tan conocido, aunque ande en valle de sombra, no me voy a quedar ahí. Cuando salgo del otro lado, voy a salir en otra dimensión. Hay otros que están esperando que vos salgas del otro lado del valle, que reciba la respuesta, porque ahí tu boca va a haber algo para decirle, algo para consolarlo, algo para animarlo, algo para sacarlo del pozo. ¿No sabes cómo pedir, cómo conviene? Perfecto, Señor, no lo sé. No sé de esta situación, solo sé que voy a vaciar mi corazón, pero no sé pedir como conviene. Espíritu Santo, lleva esta oración al Padre. ¿Qué va a hacer Jesús? La va a llevar. Y la respuesta va a caer sobre ti. El Espíritu Santo dice, nos ayuda en nuestra debilidad, cuando no sabemos pedir como conviene. El Señor nos ayuda en nuestra debilidad espiritual, emocional, física, del índole que sea. Sin excepción de años de creyente, ora al Señor con esa expectativa a partir de hoy, en este mismo momento. Dirígete al Señor de esa manera.
Deja de ser exigente. Deja de ser demandante. Deja de ver a Dios como un mago o el genio de la lámpara. Deja de ver a Dios como tu mandadero. Deja de ver a Dios como el único que te tiene que servir. Sino cambia la forma en que te estás presentando delante y el motivo por el cual querés salir de la situación en la que estás hoy. Para los que están allí en la transmisión, demos las gracias a todos ustedes, como siempre, por estar, por continuar siendo fieles. Los hermanos aquí están hablando con el Señor. Hoy en tu casa, lo mismo, no solo porque la reunión termina, ya dejan de hacerlo, sino que se vuelva un estilo de vida. Específicamente si tienes alguna necesidad puntual que se viene arrastrando por tiempo, bueno, es el momento de cambiar la forma de presentarte y ver que esa necesidad o situación es la que te va a potenciar al próximo nivel con Dios. Lo que te ha sido de bendición a ti, compártelo. Cambios y transformaciones que vayan ocurriendo en tu vida, contánolas y a su vez transmitíselo a otros. Así que otros puedan llegar a alcanzar también lo que tú estás alcanzando hoy. Tener la esperanza, tener el consuelo, tener la dirección, la sabiduría. Ahora, ¿cómo comunicarte con tu Padre Celestial? No solamente en forma de religión, sino en una vida de ida y vuelta con Él. El Señor te bendiga grandemente a ti y tu familia. La palabra de Dios que es viva y eficaz estará trabajando en ti en todas las áreas de tu vida. Y el próximo sábado, Dios mediante, las 16:30 será la próxima transmisión. El Señor te bendiga rica y abundantemente. Amén.